Salmo 18, verso 32. Gracias, Señor, aleluya. Vive Dios para siempre, tú eres bueno. Amén, hermanos. Y leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Gracias, Señor. Oh, Él es bueno, mi Señor, tú eres santo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, poderoso es el Rey de Gloria, mi alma te adora, Padre. Alabado sea Dios para siempre. Este salmo fue escrito, como ya sabemos, por el rey David. Dice el título, el día al que le libró de todos sus enemigos. El título dice, acción de gracias por la victoria. Dios es bueno. Este cántico también lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 52. Al 51, perdón. Recordando en breves rasgos la vida de David. Desde muy jovencito ya el Señor puso su mirada sobre David porque Dios ya conocía su corazón, que era conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La clave está para ser conforme al corazón de Dios, hacer todo lo que Dios quiere. Conocemos la historia de persecución que tuvo por parte del rey Saúl. Quizá pasó hambre, sed. Él se mantenía huyendo por el desierto. Y aunque tuvo la oportunidad de matar al rey, Saúl no lo hizo. Le perdonó la vida por un par de veces. Mucho más después tuvo que hacerse el loco. Luego se hizo de un pequeño grupo de valientes. Eso está en 2 de Samuel 22:2. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Luego de la muerte del rey Saúl, David fue proclamado rey. Tuvo muchas guerras, pero David siempre buscaba la dirección de Dios, el cual siempre le daba la victoria. Como todo hombre sujeto a pasiones, pecó contra Dios, adulteró tomando la mujer de uno de sus valientes, Urías Eteo. Por este pecado Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Luego Amnón, su hijo, abusó de su hija, Tamar, deshonrándola. Por esta causa su otro hijo, Absalón, mató a su hermano Amnón. Tiempo después, este mismo hijo, Absalón, conspiró contra su padre. En el enfrentamiento murió también su hijo Absalón. Pero llegó un tiempo al que al parecer el rey David ya no era tan joven, ya se cansó. En una guerra contra los filisteos, David se cansó y un descendiente de los gigantes trató de matarlo. Mas uno de sus siervos valientes hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David dijeron que nunca más saliera a la batalla con ellos, para que no sea que se apague la lámpara de Israel. Esto es solo un pequeño resumen recordando al rey David. ¿Quién era David? Todo lo que David tuvo que pasar, pero en todo esto, todo lo
lo que David tuvo que pasar, Jehová siempre le daba la victoria. Siempre le libraba de mano de sus enemigos. Este Salmo 18 dice al músico principal: Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. David compone este cántico a Jehová. Sabemos que a David le encantaba exaltar el nombre de Dios, lo podemos ver a través de todos sus salmos, cánticos de alabanza. En 2 de Samuel 23:1, mi alma te adora, Padre. Vive Dios, poderoso Dios, gracias Señor. En 2 de Samuel 23:1 podemos ver, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vemos que a él le encantaba cantar. Parece que componía salmo y luego con su arpa, o si sabía tocar otro instrumento, no sé, pero le componía música y le cantaba al Señor. Le llamaban el dulce cantor. Él empieza en este salmo diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Al parecer él conocía muy bien la ley y el primer mandamiento que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y él empieza diciendo que lo amaba. Luego continúa exaltando su nombre. Si podemos leer los siguientes versos. Exalta su nombre con alabanzas. Y continúa el canto como si estuviera contándole parte de su vida o la vida que él pasó en este cántico. Sus batallas y cómo Dios le guardaba, cómo Dios le daba la victoria. Hasta dice que le libró de la muerte. En el verso 6 también habla de angustia, como él clama. Del verso 7 al 19 exalta el poderío de Jehová y cómo él había sido librado. De los versos 20 al 30 están las razones por las cuales Dios bendice y guarda a sus siervos. Del 31 al 45 podemos ver las formas de cómo Dios capacita a los que en Él confían, que son de gran beneficio a los que dependen de Dios, y cómo Dios somete a los malos, a los siervos de Él. En los últimos versos, el rey David dijo: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Gracias, Padre. Estoy nerviosa, como siempre. Mi alma te adora, mi Dios. El verso clave, el verso 32. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. En otra versión dice la palabra: Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. En otra dice: Dios es el que me arma de valor y endereza mi camino. En otra dice: Dios es el que me robustece para soportar los vientos contrarios que intentan desviarme. Tienen el mismo sentido con diferentes palabras. ¿Qué significa ceñir? Estar ceñido alrededor con una prenda. Sinónimos: rodear, cercar, ajustar, apretar, oprimir. Ceñir es un verbo que se refiere a ajustar,
a apretar, a rodear algo. En este verso 32 comienza diciendo Dios. Su primera palabra, Dios. Es Dios el que le ciñe de fuerzas. David sabía que sin Dios no era nada, no era nadie. Él entendía perfectamente que de Dios era el poder y se sometía completamente y se humillaba siempre a Dios. El tema de hoy que la hermanita Rosy puso es: dependo de Dios. El Señor no me dio ningún tema, eso es el mismo. David sí sabía lo que era depender de Dios. Y me gustaría preguntarles a algunos de ustedes, ¿qué es depender de Dios? Para ustedes, ¿qué es depender de Dios? Si alguno me puede contestar. Creer, confiar en Él. ¿Alguien más? Dejar que Dios guíe nuestras vidas. ¿Alguien más? Sin Él nada podemos hacer. ¿Alguien más? Gracias. ¿No más? ¿Nadie más? Para ti, mi hermanita Rosy, ¿qué es depender de Dios? Reconocer que sin Él nada somos. Ok. Gracias, hermanitas. Gracias. Mi alma te adora. Vamos a aprender lo que significa depender. La palabra depender tiene varios significados. Viene del latín dependere, que significa estar colgado de alguien, de algo de arriba, estar a la orden de alguien, estar sujeto a las condiciones, limitaciones o restricciones que impone alguien. Estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Estar subordinado a una autoridad superior o jurisdicción. Subordinado es estar sometido a la orden o a la voluntad de esa persona superior. También significa estar o quedar al arbitrio de una voluntad. Arbitrio es una decisión de alguien superior. Es necesitar de alguien porque no se puede valer por sí mismo. Sinónimos: obedecer, acatar, servir, reconocer, someterse, subordinarse, sujetarse, adherirse, pender, necesitar. Estos son todos los significados de depender. De acuerdo a todas estas definiciones, ¿qué sería entonces depender de Dios? Es
es estar sujeto a la autoridad de Dios. Es estar subordinado bajo las órdenes de Dios. Es estar sometido a su voluntad. Es estar bajo el dominio y control de Dios. Es necesitar de su protección. Es reconocer su superioridad y su señorío. Es reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dios es bueno. Reconocer que somos hechura suya. Es acudir a Él en todo tiempo. Es aceptar sus condiciones y dejarse regir por Él, o sea, por su palabra. Si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces tenemos que acudir a Él como si fuéramos sus hijos. Y cuando, como decía mi hermanita Nester, un hijo depende completamente de un padre. No puede moverse por sí solo. No puede hacer las cosas por sí solo. Depende completamente de sus padres. Si decimos que Jehová es nuestro pastor, es entonces que tenemos que dejarnos guiar por Él como si fuéramos sus ovejas, en obediencia. Una ovejita solo sigue a su pastor. Y el pasto a donde le lleva, pues ahí la ovejita se queda comiendo lo que el pastor le da. Obedientemente. Si decimos que Jesús es Rey, entonces debemos someternos a su autoridad y dominio como súbditos, como que somos por debajo de Él. Si decimos que Jesucristo es Señor, entonces debemos reconocer que Él es nuestro amo y nosotros sus siervos, sus esclavos. Entonces, es entonces tu vida a Dios someterse a su voluntad, a su autoridad completamente, que Dios domine tu vida plenamente, de modo que Él viva en ti completamente. Y este verso que voy a leer, ya Dios me lo dio antes de que la pastora lo predicara. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué bueno que no tengo que explicarlo, ya la pastora lo dio completito. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Depender de Dios es confiar en Él, es aferrarse a Él, es recurrir siempre a Él en todo tiempo, es acogerse al abrigo de Él, es descansar en Él, es contar con Dios para todo. ¿Cuántos no teníamos un mal concepto de depender de Dios? Creíamos, al menos yo sé que esto el Señor me lo dio porque yo tenía un muy mal concepto de depender de Dios. Yo creía que depender de Dios era que cuando yo necesitaba algo, le oraba y el Señor me lo suplía. Pero no era eso. Es estar completamente bajo el dominio y la autoridad de Dios. Qué equivocados estamos. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando dice mi pueblo, habla de la iglesia. En este tiempo, por supuesto.
Oh, mi alma te adora. Entonces, depender de Dios es mucho más que eso. Es sometimiento, es obediencia a la palabra de Dios, que es la autoridad de Dios. Su palabra es la autoridad de Dios. Es la obediencia a su palabra. Muchos venimos de un mundo que hemos aprendido a ser autosuficientes, a ser independientes. Un mundo donde éramos egocéntricos, o sea, donde el yo dominaba. Yo y no había más que yo. Yo era la más importante, el más importante. Donde nuestras opiniones eran las importantes, las de los demás, no. Porque así soy yo, y si me quieren así bien, y si no también. Un mundo donde éramos demasiado de rebeldes. Y al venir a Cristo, entramos en un proceso muy duro para los que hemos venido de un mundo de pecado. Porque solo la bendita palabra de Dios puede quitar todo esto, todo este egoísmo. Todo lo que nos hemos traído del mundo, solo la palabra de Dios puede hacer estas cosas maravillosas. Pero lo lindo es que aunque para nosotros se nos parece algo imposible, para Dios no lo es. Para Él todo es posible. Su palabra nos va moldeando día a día. Claro, para los que les gustan escuchar la palabra, para los que les gusta escuchar los estudios, para los que les gusta estar allí donde hay palabra, pues ahí, hablan por canal, pues ahí. Porque sabemos que esa palabra nos va moldeando, porque sabemos que necesitamos más de que esa palabra nos siga moldeando. Dios es bueno. Para estas personas el proceso de depender de Dios es muchísimo más difícil que las que han nacido ya en el Evangelio. Pero si el proceso es doloroso en depender de Dios, tanto para las cosas materiales como espirituales. Porque si depender de Dios significa someterse a su autoridad y dominio, acatar sus órdenes, significa entonces que tenemos que dejarnos regir por la palabra de Dios, por sus ordenanzas, hacer morir en nosotros, como decía la pastora, todos nuestros deseos y pasiones mundanas, que muchos de ellos no eran pasiones malas. Por ejemplo, mi pasión que era el deporte, hacer aeróbics, jugar voleibol, fútbol. Pero todo esto en Cristo tiene que morir, porque es una pasión, es un deseo. Oh, bendito Dios, Dios es bueno. El proceso requiere humillación, mucha humillación. Y cuando uno viene de ese mundo tan altiva, orgullosa, soberbia, vanagloriosa, arrogante, el proceso es muy duro, muy difícil humillarse, no es fácil. Porque se ha estado tan acostumbrado a ser el importante yo. Y en el proceso uno derrama muchas lágrimas, porque duele mucho someterse a la palabra. Pero qué lindo es Dios, qué maravilloso es Dios, que con su palabra preciosa. Muchas veces Dios nos mete en un proceso muy duro, muy difícil, por amor de nuestras almas. Porque a Él no le cuesta decir, oh, altivo, tú lo muérete. Pero mire qué bueno es Dios. A veces nos orilla tanto que nos pone entre la espada y la pared, como decimos, para ver qué hacemos.
Santo es Dios. Mi alma te adora, Padre. Dios, por amor a tu alma, te pone entre la espada y la pared, como se dice. Entonces, tú dirás, cuando vienes a Cristo, entonces vienes por obligación, porque no te quedó otro camino. Tal vez dirán muchos esa pregunta. En Oseas 2:14 dice la palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otra versión dice: así que voy a seducirla, me la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón con ternura. Dios en su misericordia permite que te quedes muchas veces solo, sola, para que el único camino a donde tú puedas mirar, alzar los ojos y mirar, sea Dios. Y entonces, Dios en su misericordia te permite quedar en ese desierto solita para tratar contigo de tú a tú. Y ahí trata con esa palabra. Y tú, en un desierto, solito, solita, uno llora. Llora mucho porque duele. Duele mucho. Pero qué linda es la palabra de Dios que va trabajando ahí dentro. Porque Él va ahí con ese amor y esa ternura. Ahí dentro en el corazón. En Jeremías 27 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso dice la primera parte del versículo. Esto es lo que Dios hace con nosotros, nos enamora. Por amor de nuestras almas. Y el día de hoy puede decir: mira lo que hice por ti. Pero ni aún así no somos agradecidos. Y no nos sometemos a su autoridad por completo. Todo esto pasamos para poder aprender a depender de Él, o sea, a someternos a su autoridad. Pero también para lo material fue muy difícil. Porque Dios te enseña a depender de Él, de su autoridad, de su dominio, tanto en lo espiritual como en lo material. Quiere Él que tú le necesites para todo, tanto para lo espiritual como para lo material. Y cuesta más lágrimas también. En cada área de estas vidas. Si tú aún no has pasado, prepárate. Porque vas a pasar en algún momento. Porque el Señor, para llevarnos, nos tiene que tener sometidos bajo su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Si aún no has pasado, vas a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Espero que sea rápido porque el Señor está por venir. Santo. Santo. La dependencia de Dios es un sometimiento total. Una obediencia total a su palabra. Y viene junto con la confianza y la fe. Oh, mi alma te adora, Padre. Muchas veces el Señor permite que pasemos por cosas muy duras en nuestras vidas para que a través del dolor aprendamos a depender de Dios. Y con decir aprender a depender, grábenselo, quiere decir someternos a su autoridad, a su dominio. Muchas veces tiene que pasar la pérdida de un familiar, hijo, padre, hermanos. Otras veces accidentes,
enfermedades, divorcios, separaciones, persecuciones, secuestros. ¿Qué no puede permitir el Dios por amor y misericordia de nuestras almas para que a través de ese dolor nos sometamos a su palabra, a su voluntad, a su autoridad? Es preferible sujetarse, someterse a la autoridad de Dios a las buenas, de buena voluntad, antes que a las malas, porque vas a llorar lágrimas de sangre. Si no te sometes a la autoridad de Dios, vas a llorar lágrimas de sangre. Dios es tan digno de confianza, Él no falla, sus promesas son verdaderas. Dios nos creó seres dependientes. El único independiente es Dios, que es nuestro hacedor. Y para poder someternos voluntariamente, no está nada difícil. Simplemente les voy a dar 3 puntitos. Hay más, pero solo traje 3. Y la primera es orar, la oración. La comunicación con Dios es imprescindible para esto, para que podamos someternos bajo su autoridad. La comunicación con Dios trae un vínculo, una relación estrecha con Dios. Porque mientras tú oras, tú le comunicas todo lo que te pasa. Tú llegas a formar una relación de amistad con Él. Si le cuentas todo, eres honesto y sincero y sincera, todo lo que te pasa en la vida, lo que te duele, el problema que tienes, tú le cuentas. Y en esa conversación, y Él te escucha, Él te va dando paz. Pero tú eres la que tiene que humillarse, el que tiene que humillarse y doblar sus rodillas y buscarlo en oración. Y no una oracioncita de 5 minutos, porque cuando oras 5 minutos estás diciendo, bueno, la verdad es que yo no dependo mucho de ti, no me quiero someter mucho a tu autoridad, con esto está suficiente. Pero mientras más ores, más tendrás una relación con el Señor. Y como sabe decir nuestra pastora, no es que te pases de rodillas todo el día, pero sí que haya una conversación constante. Cuando tú conversas con Él constantemente, aunque te digan loca, o aunque tu esposo o tu esposa, y ese que está medio tostado, pero aunque como ustedes dicen así, ¿verdad? Nosotros decimos medio tarado, pero ¿qué significa medio loco? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, porque tú le estás dando importancia a Él. Yo me paso así todo el día. Digo, pa, es hora de irnos, pa. Ven, ayúdame, pa. Ayúdame, porque yo no sé esto, combinar esta ropa, yo no sé. Y yo le estoy preguntando, pa, tú sabes todo. Dime, dirígeme, ¿cómo me queda? Y estoy ahí, mírame, papá, ¿tú crees que estoy bonita para ti? Porque es que yo no tengo a quien, no tengo esposo, entonces yo le tengo a él y le digo, pa, mírame, ¿te gusta? Estoy bien así, porque a quien yo quiero agradar es a él. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. La noche. Y era un hombre como tú y yo. Muchas veces
Tenemos tantas cosas en la mente, son tantos los problemas, no sales de uno para entrar en otro, que te causan angustia, que te causa dolor, te sientes cansado, cansada, muchas veces uno de verdad que no tiene ánimos para nada. Pero cuando tú te esfuerzas y le eres honesto, eres honesta con el Señor, no tengo ganas de hablar contigo, Señor, me siento cansado. De pronto ni te das cuenta, tú ya estás hora y hora y hora, y ni te has dado cuenta cómo el tiempo ha pasado. Cuando nos viene esa ansiedad, a veces por tantas cosas que nos pasan en la vida, está su palabra, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también dijo el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Sabemos la solución a nuestros problemas. Pero el problema está que después que decimos, te entrego mi problema, te entrego esto que me está estorbando, no puedo, Señor. El enemigo sigue lanzándote a esos dardos a la mente para que tú te sigas preocupándote, para que sigas pensando en eso. Pero aquí viene otra cosa. Número 2, la lectura de la palabra. Al leer la palabra de Dios, esa palabra te queda en la mente, y al meditar en ella, no damos cabida a nuestros pensamientos para que sigan esos pensamientos en el problema. Cuando vienen, mira, diablo, ya se lo entregué al Señor. Mira tú con Él, porque y vuelven los pensamientos, los de los problemas. Ya le entregué al Señor, y tú haces el esfuerzo de pensar en esa palabra que leíste, para no dar lugar a pensamientos negativos, que son esos dardos del enemigo. La meditación de la palabra es como una barrera, una protección contra el enemigo, porque no te dan tiempo de pensar en otra cosa más, sino en la palabra. Dice en Romanos 10:8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Será todo el día la palabra nuestra meditación o nuestros problemas? En Josué 1:8 ya sabemos que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Que guardes y que hagas, o sea, acción, poner por obra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino, tu caminar en Dios. Entonces, si el caminar en Dios no está prosperando, es porque no estamos meditando y poniendo por obra la palabra de Dios. Número 3, alabanzas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa esto. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, las alabanzas salen solitas. Solitas. No necesitas hacer ningún esfuerzo. Cuando tú miras afuera, observas la creación de Dios, lo único que te sale es puras alabanzas. Dios, es que solo tú pudiste haber hecho esto. Pero es que Dios, tú eres grande. Pero es que tú eres maravilloso, Señor. ¿Cómo habrás hecho todo eso, Señor? Fluyen solitas las alabanzas. Pero eso es al tener en mente a Dios, que Él sea ese pensamiento tuyo en todo tiempo. Tú le dices, qué grande, qué sabio eres tú, mi Señor, qué inteligente. Pero hay otra cosa.
¿Cuántos de ustedes piensan en el Señor Jesús? Ese es el pensamiento más dulce. En Él pensar. Muchas veces yo digo, cuando pienso, a veces vengo manejando, pero mi mente viene pensando en el Señor Jesús. Y esas preguntas en mi mente le digo, ¿cómo serás de precioso, mi Señor? ¿Cómo será de dulce tu mirada, Padre mío? ¿Cómo estará llena de amor? ¿Cómo será cuando tú me veas por primera vez y yo te vea a ti? Y vengo ahí, yo muy ilusionada con el Señor hablando, tú sabes. Y luego pienso, Señor, ¿qué estarás haciendo tú allá arriba este ratito, ahorita? ¿Será que estás conversando con el Padre? ¿Será que estás por ahí caminando, conversando con algún ángel? ¿O estarás visitando a algún enfermo? Ay, ¿qué estarás haciendo, mi precioso Señor? Quizás dando órdenes. No sé, me imagino, tú sabes, esas preguntas vienen a mi mente. Surgen así solitas y me gozo por pensando en mi Señor. Me deleito, porque de pronto empiezo a hablar lenguas y empiezo a llorar. Ay, yo ya te quiero ver, Señor. Muchas veces le digo, ¿será que tú me estás mirando ahorita? ¿Y qué pensarás de mí, Señor Jesús? ¿Será que alguna vez sonríes cuando me miras? ¿O será que estás triste o te causo dolor porque te fallo? Uno piensa todas estas cosas y uno viene meditando ahí solita en el carro, pues me vengo o me voy, pues todo esto viene a mi mente. Todas estas preguntas, a veces cocinando, estoy conversando con él, le digo, pa, ¿tú te acuerdas que yo vine a hacer de la estufa a la refri? Se me olvidan las cosas, no sé qué fui a buscar. Digo, pa, ¿tú te acuerdas yo a qué vine aquí? Y tengo que volverme a la estufa y estar mirando que era, oh, ya pa, ya me acordé. Ahí a unos pasitos se me olvida lo que voy a buscar de la refri. Pero yo estoy en una conversa constante con el Señor. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. El verso 8 dice, gustad y ve qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Hay cosas también que te hacen depender de Dios, como son ya el ayuno, la vigilia, que te ayudan para depender de... Pero estas tres son las más importantes. Porque no todo, cada instante vas a todos los días ayunando, ni todos los días vigilando. Pero la oración, lectura de palabra y alabanzas es imprescindible para mantener esa relación con el Señor. ¿Está difícil? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos tan desobedientes y no obedecemos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos pasa? Que no podemos decir, dependo de Dios. Porque no todos pueden decir, no todo cristiano puede decir, dependo de Dios. Porque al decir dependo de Dios, está diciendo, estoy sometida completamente a tu voluntad. Entonces, no todo cristiano puede decir, dependo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Santo Jehová de los ejércitos. Cuando dices dependo de Dios, estás diciendo que Dios ocupa el primer lugar en todas las áreas de tu vida. ¿Será que podemos decir dependo de Dios?
Esta es una frase que solamente un verdadero cristiano puede decir. No aquel que anda en desobediencia. Si un cristiano no está dependiendo de Dios, y aquí viene algo más terrible. Si un cristiano no puede decir dependo de Dios, tampoco puede decir que Dios es su Padre y que Jesucristo es su Señor. En Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra a su Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues en que somos desobedientes, en que no nos sometemos por completo a su autoridad. No podemos decir tampoco, Dios es mi Padre y Jesucristo es mi Señor. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y si no estás dependiendo de Dios, tampoco puedes decir, Jehová es mi pastor. En Juan 10:27 dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De vez en cuando, una oveja sigue todo el tiempo a su pastor. Escucha su voz y sigue. Un cristiano que no depende de Dios tampoco puede decir Jehová es mi pastor. No puede decir el Señor es mi pastor. Tampoco un cristiano que no depende de Dios tampoco puede decir Jesús mi fiel amigo. En Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay un requisito. Y si no estamos dependiendo de Dios, ¿cómo le podemos decir, tú eres mi amigo fiel? Si no estamos haciendo lo que Él dice. Y mucho menos puedes decir, te amo, oh Jehová, como lo decía el rey David en este Salmo 18:1. En Juan 14:23 dice la palabra, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que tampoco le puede decir te amo, Señor, si no está guardando la palabra, si no se está sometiendo completamente a la autoridad de Dios, si no está obedeciendo la palabra. Tampoco puede decir te amo, oh Jehová, porque lo dice bien clarito la palabra, el que me ama mi palabra guardará. Si tú no te estás sometiendo a la palabra, iglesia, y vienes te amo, oh Jehová, mentiroso es lo que te va a decir, mentirosa. Tú no me amas nada si no guardas mi palabra, si no me obedeces lo que mi palabra dice. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
En Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Santiago 1:22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuánta iglesia escucha la palabra y luego se le olvida, como decía el hermanito Josué? No se me olvida, que le dio amnesia espiritual. Y podríamos seguir más y más, pero solo hasta ahí les traje. Todas estas palabras, estas frases podemos decir solo si verdaderamente dependemos de Dios. Y ya sabemos lo que significa depender de Dios. El rey David lo podía decir porque a través de sus salmos, de sus cánticos, parece que él escribía y a todo le ponía música. Él sí podía decir dependo de Dios. Él sí estaba sometido a la autoridad de Dios. Él sí podía decir Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, porque es la palabra la que perfecciona tu camino, la que perfecciona tu carácter, la que perfecciona tu caminar en el Señor. Es la palabra, es la obediencia a su palabra. Mi alma te adora, Padre, tú eres bueno, mi Dios. El corazón de David siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si él pecaba, se humillaba. ¿Y saben qué era lo bueno? Que cuando se humillaba, él no volvía a cometer el mismo pecado. Pedía perdón, pero no volvía a hacer lo mismo. Pero la iglesia de hoy, volvemos y caemos en el mismo pecado, en la misma desobediencia. Santo Jesús. Voy a leer unos versos, pero en diferente versión. Desde el 32 al 40. Todas estas son bendiciones del depender de Dios. Sigue más, pero solo lo hice hasta ahí. Porque hay bendiciones al depender de Dios. Cuando uno no tiene, por ejemplo, para pagar la renta, para la gasolina del carro, y de pronto Dios le suple, eso no es depender de Dios. Eso es una bendición por tu obediencia, por tu sujeción al Señor, a su autoridad. Es una bendición. No es dependencia eso de Dios. Dice desde el verso 32, Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. Dios es el que nos santifica. Dice el verso 33, hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés en las laderas. Me lleva a salvo por los riscos. Todos sabemos cómo son las cabras monteses, desafían las alturas. Yo no sé ni cómo se paran ahí arriba, prácticamente es vertical esas laderas. Pero allí, en medio de la montaña, Él es, hablando de Dios, Él es quien adiestra mis manos para la batalla y da fuerza a mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Me has despejado el camino para que mis pies no resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Esto me llamó la atención porque dice, no me detuve. En aquel tiempo David perseguía, él sabía que
que iba a tener la victoria porque Jehová era el que le daba la victoria. Pero en este tiempo, hablando espiritualmente, ¿será que peleamos la buena batalla hasta vencer al enemigo, al que nos está atacando? Porque espiritualmente tenemos muchas luchas y muchas veces no la peleamos, nos dejamos vencer. Dice, los herí de muerte para que no pudieran levantarse, cayeron debajo de mis pies. No estamos peleando esa buena batalla nosotros. Hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Y por ahí seguimos, pero hasta allí lo traje. El rey David fue un gran ejemplo de dependencia, de verdadera dependencia de Dios. Él sí podía decir, dependo de Dios. Otro ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Ya conocemos la vida del apóstol Pablo a través del estudio que la pastora traía por el canal, a los que les gustaba mirar los estudios por el canal. Conocemos la vida del apóstol Pablo, su carácter, cómo él vivía una vida de obediencia y sometimiento a Dios. Aunque le costó, porque él era alguien que azotaba a la iglesia, pero se sometió a Dios. La Biblia está lleno de ejemplos de siervos que dependían verdaderamente de Dios. Unos dependieron a las buenas y otros a las malas, como Jonás, pero se sometió a Dios. Pero nuestro mayor ejemplo de sometimiento es nuestro Señor Jesucristo, que aunque era Dios, dice la palabra, Él no usó en nada el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, 6 al 8. Él es nuestro mejor ejemplo de sometimiento a Dios. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada, hablando Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que depender completamente de Dios. Cuando digo depender, ya saben, someterse a la autoridad de Dios, que era su Padre, a su palabra, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Él se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y cuánta iglesia no está haciendo su propia voluntad? En Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Como humano reconocía que Dios era mayor. En Mateo 5:17 dice la palabra, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En estos versos podemos ver cómo Jesús se sometió en completa obediencia a Dios, bajo su autoridad, siendo el Hijo de Dios. ¿Y qué le pasa a la iglesia? Que no se somete a la palabra de Dios. No esperes, iglesia, que te suceda algo y entonces
a las malas, te sometas a la voluntad de Dios, te sometas a su autoridad, te sometas a su palabra en obediencia. El tiempo se está acabando y Dios, por amor y misericordia de tu alma, lo puede hacer. Quizás permite, no sé, que te quedes sin nada para llevarte al desierto. Pero está mucho mejor hacerlo por las buenas, iglesia. Les digo por experiencia, es mejor por las buenas. ¿Qué nos cuesta orar? ¿Qué nos cuesta buscar en su palabra? ¿Qué nos cuesta obedecer su palabra? ¿Qué nos cuesta poner a Dios en primer lugar? Y con estos versos los dejo. Pueden ponerse de pie, hermanos. Dice la palabra en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Salmo 37, 5 y 6 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gracias, Señor. Hasta aquí me dio la palabra el Señor. Mediten en la palabra del Señor. Que no sea un mensaje más, hermanos. Meditemos en cada mensaje que el Señor nos está dando. Cristo viene. Iglesia, no tengas por tardanza la venida de Jesucristo, porque si viene en esta hora y no estás en obediencia, no te vistas que no vas. Gracias, maravilloso Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy las gracias, maravilloso Dios, por seguir hablando a mi vida, Padre mío, primeramente, mi Señor. Gracias por seguir corrigiéndonos, redarguyéndonos, exhortándonos, instruyéndonos en justicia, Padre mío. Gracias, maravilloso Dios, porque solamente ese amor tuyo tan único, tan maravilloso, es el que te hace seguir hablándonos, mi Señor Dios, el seguir corrigiéndonos, Padre mío. Padre bueno, ayúdanos, mi Señor, ten misericordia de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya, Padre mío. Ayúdanos a sujetarnos bajo tu autoridad, mi Señor. Ten misericordia de nuestras almas, Padre mío. Te necesitamos tanto, mi Dios. Nos dejamos llevar muchas veces por nuestros razonamientos, mi Dios. Y creemos que un poquito no es nada, Padre, pero tú demandas obediencia total a tu palabra, mi Dios. Ten misericordia, mi Dios. Ten misericordia, mi Dios, por piedad no permitas que nos quedemos nadie, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones, Padre mío. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a depender de ti, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo imploro, mi Señor Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te damos gracias, Jesús de Nazaret.
Gracias por esa preciosa palabra, Dios mío. Gracias, Jesús amado. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, mi Cristo amado, enséñanos a depender de ti verdaderamente. Así, Señor, como tu siervo David, como tu siervo Pablo, pero sobre todo, como mi Jesús, qué lindo Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, qué lindo Jesús. Oh, te alaba mi alma, Cordero inmolado. Oh, ten misericordia de nosotros, Padre. Enséñanos en todas las áreas de nuestra vida, mi Dios, a depender de ti, Dios de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sierva, ten misericordia de nosotros, Padre. Qué lindo Jesús, aleluya. Vengo a entregar todo mi ser al Rey Supremo y digno de gloria. Recibe hoy mi adoración como perfume de olor grato hacia ti. Vengo a entregar todo mi ser al Rey Supremo y digno de gloria. Recibe hoy mi adoración como perfume de olor grato hacia ti. Ven y quita de mí lo que impida que yo pueda caminar en rectitud. Yo quiero hacer tu voluntad.
vengo a entregar todo mi ser al Rey Supremo y digno de gloria, y recibe hoy
hacer tu voluntad. Dios, aleluya. Yo quiero hacer tu voluntad. Te alabo, mi Jesús, te amo, Dios, qué lindo Dios. Oh, gloria al que vive para siempre. Te alaba mi alma, Jesús.